Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con María Cristina Navarrete, autora del libro San Basilio de Palenque. ¿Cuál es la importancia, María Cristina, de escribir sobre San Basilio de Palenque? San Basilio de Palenque es el único poblado que sabemos a ciencia cierta que fue un antiguo palenque. O sea, que en su tradición hubo un palenque importante llamado San Miguel Arcángel y otros palenques que lo antecedieron, que dieron origen a lo que posteriormente sería San Basilio de Palenque. Todo el legado cultural, las tradiciones que todavía permanecen en San Basilio de Palenque, que lo hacen un poblado muy particular. Y además de ello, porque ha sido seleccionado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Dónde está ubicado San Basilio de Palenque? San Basilio de Palenque está ubicado en los Montes de María, en el departamento de Bolívar, no muy lejos de Cartagena. No sabría decir a cuántos kilómetros, pero no muy lejos de Cartagena, en lo que en la época colonial era la provincia y gobernación de Cartagena. Por más de que San Basilio de Palenque ha sido nombrado Patrimonio Intangible, Inmaterial de la Humanidad, creo que a San Basilio de Palenque no se le ha reconocido el verdadero valor, el ser el único poblado que se conservó como un palenque y que todavía existe. Tengo entendido que ellos tienen una lengua diferente. ¿Cómo se maneja estas diferencias de lengua para relacionarse pues oralmente con ellos? Sí, es cierto que ellos tienen una lengua criolla, una de las pocas lenguas criollas que existen en el territorio colombiano, en el cual hay aportes de lengua africana, especialmente de origen bantú, y de portugués y español. Ellos en su vida íntima, en su vida familiar, entre ellos mismos hablan su lengua palenquera, pero con las personas de fuera hablan un castellano muy bueno, de muy fácil comprensión y nos entendemos muy bien. Bueno, ¿y por qué surge en usted el interés de estudiar San Basilio de Palenque? La idea de estudiar sobre cimarrones y palenques y en general sobre los que ahora llamamos afrodescendientes o afrocolombianos, tiene varias décadas de existencia. Desde que yo era estudiante de pregrado en la Universidad del Valle, hice mi trabajo final sobre la esclavitud en Colombia. Cuando hice mi doctorado en España, también en historia, tuve la maravillosa oportunidad de estar 3 años metida en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde están los documentos de Inquisición, todas las fuentes de los procesos de Inquisición, y allí encontré muchos datos sobre los esclavos en Colombia, y entre estos documentos sobre negros encontré también sobre cimarrones y palenques. En oportunidades posteriores viajé a Sevilla, al Archivo General de Indias, y allí encontré muchos más documentos sobre cimarrones y palenques. Es decir, en realidad este es el fruto de una investigación, y siempre he tenido un interés muy particular por lo étnico y muy especialmente por los afrodescendientes. María Cristina, ¿y qué significa palenque? ¿Qué define este término? La palabra palenque viene de empalizada, es decir, de palos. Los palenques eran poblados fortificados, clandestinos, con toda una parafernalia de zanjas, de púas, de trincheras, de caminos confusos que impedían la entrada de las fuerzas del orden
a este Palenque, que era un poblado a donde acudían los esclavos cimarrones, que eran los esclavos fugitivos. ¿Y quiénes eran, pues en el contexto, los cimarrones, o quiénes son los cimarrones? Los cimarrones eran los pobladores de estos palenques. Los cimarrones, se llamaba cimarrón a los esclavos fugitivos, o sea, los esclavos que huían de las minas, de los amos, de las casas señoriales, de los hatos, y generalmente se refugiaban en los palenques. Y el término cimarrón viene del ganado que huye de la manada, se lo llamó cimarrón, y en la isla española este término de esclavo cimarrón pasó a llamar a los indios que huían de la tutela de los encomenderos, y se los llamó indios cimarrones, y de allí pasó a los esclavos, y a los esclavos fugitivos se los llamó entonces esclavos cimarrones. Bueno, hablemos ahora un poco del libro. ¿Cuál es el contenido del libro? ¿Qué se puede encontrar allí? En este libro se compone de 4 capítulos fundamentales y un capítulo introductorio que podría considerarse sobre la historiografía de los cimarrones. Allí hago un análisis de los autores, fundamentalmente los historiadores, que han escrito sobre cimarrones y palenques. Entro ya directamente en el tema con un primer capítulo sobre el origen de San Basilio de Palenque, y allí hago una diferencia y un acercamiento, una conversación entre la memoria escrita y la tradición oral. El siguiente capítulo es sobre el desarrollo, es decir, cómo fue evolucionando, cómo fue desarrollándose los distintos palenques que dieron origen al poblado San Basilio de Palenque. Algunos pensarán que voy a decir algo que está en contra de la tradición, pero no existe tal cosa como Palenque de San Basilio. Existieron varios palenques que antecedieron a un poblado llamado San Basilio de Palenque. El poblado empezó a llamarse San Basilio de Palenque cuando se legitimó, cuando acordó la paz con el gobierno español. En este capítulo del desarrollo hablo sobre la demografía, la composición étnica de Palenque de San Miguel Arcángel, que fue el inmediatamente antecesor de San Basilio, los rasgos económicos y culturales en los palenques, las formas de organización de los palenques, la forma también como ellos establecían su gobierno en el palenque. Hay otro capítulo que es sobre la conquista, y este capítulo habla sobre todas las guerras que sostuvieron los palenques contra las fuerzas del orden, porque fueron altamente perseguidos. Eran poblados clandestinos y que de tanto en vez atacaban a los caminantes, atacaban las ciudades, las haciendas, entonces fueron perseguidos. Y finalmente el capítulo sobre el resurgimiento, es decir, el palenque fue destruido pero resurgió de las cenizas y se recompuso como un palenque y luego como un poblado. Chamanismo, tiempos y lugares sagrados. Autor Fernando Barona Tovar. Sugiere una reflexión sobre las similitudes que presenta entre el chamanismo y la hipnosis como prácticas terapéuticas. El interés de este artículo es mostrar que esas prácticas se suceden indistintamente en lugares diversos y desde tiempos remotos. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia crítica de las teorías de la música y los modelos de análisis musical, por Alberto Guzmán Naranjo. Traza una historia crítica de los desarrollos y las relaciones de otras disciplinas con las teorías de la música. María Cristina, ¿nos puedes hablar un poco más acerca de esas guerras? Estas guerras que yo menciono fueron unas guerras de conquista de los palenques. Lo que se buscaba era destruir los palenques. Los palenques eran peligrosos para el sistema, eran peligrosos para los vecinos de la ciudad de Cartagena, porque vale la pena aclarar que estos palenques antecesores de San Basilio de Palenque estaban ubicados en las sierras de María, escondidos en la Manigua, en los arcabucos, en la selva, y entonces con cierta frecuencia los gobernadores de la provincia, los vecinos, los miembros del cabildo municipal decidían atacar los palenques y ejercer estas guerras para la destrucción de los propios palenques. Pero en realidad, aunque en muchas ocasiones trataron de destruirlos, de todas maneras no pudieron hacerlo definitivamente, por cuanto todavía existe el poblado de San Basilio de Palenque. ¿Por qué eran considerados peligrosos los palenques? Los palenques eran peligrosos porque los vecinos de las ciudades, los dueños de las estancias y haciendas y de los hatos se sentían amenazados por los cimarrones. Una de las cosas novedosas del libro es que yo apunto que los palenques jóvenes
tenían que acudir al pillaje para poderse sostener. Entonces los cimarrones salían de los palenques a las ciudades, a los hatos, a las haciendas, a robar mujeres, a convencer a los otros esclavizados de irse con ellos, a robarse las herramientas para ellos poder trabajar en el palenque, y la manutención, lo que encontraran, vacas, cerdos, gallinas, perros, hasta los perros se los llevaban. Cuando los palenques lograban una cierta estabilidad, ya tenían su propia economía y no tenían que acudir con tanta frecuencia al pillaje. Cuando ellos sentían amenazada su estabilidad y que el gobernador o los miembros del cabildo intentaban atacarlos, entonces ellos sí respondían violentamente. Bueno, María Cristina, ¿en qué época está centrada la investigación que aparece en el libro? La investigación arranca a finales del siglo XVI, durante todo el siglo XVII, y más o menos concluye hacia 1713, cuando Antonio María Cassiani establece un acuerdo de paz con los cimarrones, y los cimarrones deciden convertirse en vasallos de la corona de Castilla y el poblado es legitimado. Además de los aspectos ya mencionados, ¿cuáles son los otros aspectos novedosos que propone esta investigación? Los aspectos novedosos que aporta el libro son, por ejemplo, que pude constatar que los palenques no eran refugios aislados, o sea, no eran poblados aislados, tenían contactos con las haciendas de los alrededores, tenían contactos con la ciudad de Cartagena. Muchas veces los cimarrones salían del palenque y digamos en términos de hoy, se contrataban como trabajadores, digámoslo así, en las haciendas de los alrededores. Si había trueque, lo que se producía en el palenque salía a venderse o trocarse con productos que se producían, por ejemplo, en los pueblos de indios. Otro aspecto novedoso es que generalmente se tiende a pensar que los palenques estaban solamente compuestos por cimarrones negros, pues resulta que eran poblaciones muy heterogéneas porque también allí había mulatos, había mestizos, había unos cuantos indios y había cimarrones de distintos lugares procedentes de África. Entonces era también heterogéneo por la procedencia de los esclavos africanos. Otro aspecto novedoso, me parece muy interesante, era que en el palenque, por lo menos en el palenque de San Miguel Arcángel, pudo notarse una rivalidad, una confrontación entre cimarrones de origen africano y cimarrones criollos, es decir, los que habían nacido en la tierra, los que habían nacido en el palenque o en las ciudades, cosa que la gente no podría creer, que siendo aparentemente del mismo color hubiera rivalidad entre africanos y gente de la tierra. ¿Cuál es la importancia que tiene este tema en las comunidades afrodescendientes de nuestro país en la actualidad? Conocer la historia de los cimarrones y de los palenques, y en especial, en particular, sobre San Basilio de Palenque, es hacer un reconocimiento de la historia viva, de los ancestros, de los antecedentes de los ciudadanos descendientes de africanos del periodo colonial. Muchos aspectos culturales de la época colonial
todavía se preservan, otros fueron transformados y es muy importante para los afrodescendientes conocer los antecedentes de su historia. Modernidad, crisis de la modernidad y posmodernidad. Autor Jean-Paul Margot. En este libro su autor menciona que desde la Ilustración, Occidente ha creído que la razón y la ciencia son vías de liberación. La aceleración de la historia durante la primera mitad del siglo XX revela el lado oscuro de esa razón. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Ceremonias privadas por Hernán Toro. Este libro de cuentos es una exploración aguda y desencadenada de los laberintos de la condición humana, y al mismo tiempo una crítica mordaz y sutil contra los espejismos de la época, edificados bajo la idea ilusoria de que los paraísos son reales y alcanzables. María Cristina Navarrete es una profesora e investigadora en el campo histórico por varias décadas, muy arraigada a la Universidad del Valle. Yo hice un primer intento de estudios universitarios en la Universidad de Antioquia, en la carrera de bibliotecología. Y en bibliotecología teníamos una asignatura que se llamaba Historia de Libros y Bibliotecas, pero esa era la que más me gustaba, la que me fascinaba, Historia de Libros y Bibliotecas. Entonces, desde ese momento me convencí que la historia era lo mío. Regresé otra vez con mi familia a estudiar a la Universidad del Valle en las primeras promociones de historia de la Facultad de Humanidades.
El periodo colonial me ha fascinado, me ha encantado, sin desconocer que hay otros periodos también que me interesan, pero el periodo colonial y dentro del periodo colonial lo étnico, y dentro de lo étnico específicamente lo afro, lo que hoy conocemos como afrodescendientes o afrocolombianos, que antiguamente los llamábamos negros. Yo estuve en España 3 años haciendo mi doctorado. Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida porque era el sueño de ir a Europa. Allí tuve el encanto de permanecer por 3 años haciendo investigación en el Archivo Histórico Nacional de Madrid con los documentos de Inquisición. Entonces yo monté mi tesis de grado, de doctorado, con base en los documentos de Inquisición, el Fondo de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, que para fortuna nuestra son las copias originales que desaparecieron del Archivo de la Inquisición en Cartagena. En Cartagena no hay nada de Inquisición del periodo colonial. Todo eso está en España. Una de las cosas interesantes es que los españoles fueron muy cuidadosos en escribirlo todo. Todo lo escribían. Hay cartas entre los gobernadores, el Consejo de Indias, los gobernadores, el rey, los inquisidores, hacían los procesos, todos los procesos están escritos. Además de los procesos inquisitoriales, hacían resúmenes de los procesos inquisitoriales. Entonces, todo eso está recogido en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.